Bueno, estamos en CX30, Radio Nacional, 11:30 AM. Estamos también por internet, radionacional.com.uy, también por www.libertas.uy, que es la web de nuestra organización, Organización Libertas. Saludo a todos sus integrantes, a Roberto, Santiago, Gabriela. También saludo a nuestra editora, a Mariana Peralta, también a Alejandro Barreto. Estamos muy bien acompañados con Maxi Pérez en los controles y estamos aguardando la presencia del doctor González Lapeire. Vamos a hablar con él acerca de un tema, creo yo que está dentro de los grandes temas a reformular si queremos mejor república. Está el tema del sindicalismo, por un lado, nueva estructura sindical, ¿no? Basta de esa sindicalización centralista, unitaria, hegemónica, ideologizada, sin personería jurídica. Vamos a tratar ese tema en su momento. La educación y esta reforma, y vamos a ver hasta qué extremo llega esta reforma donde la educación la plantee el gobierno, las autoridades y no los sindicatos. Bueno, y otros grandes temas, el tema financiero, ni que hablar. Y otro tema que yo voy a ir tratando en el programa y que ya lo voy publicando es, creo que el Uruguay necesita una ley electoral muy profunda que plantee mayor calidad de partidos políticos y un sinceramiento en cuanto a sus líneas de acción, a sus propuestas ideológicas y sus cartas de principios. Mirá qué tema, que lo vamos a tratar en su momento. Inclusive con nuevos mecanismos de estructuras parlamentarias. Yo no sé si está bueno que los diputados y senadores puedan indeterminadamente cumplir ese rol. Y otro tema es las políticas portuarias. Ustedes ya saben todo lo que está pasando en el puerto, el perjuicio que se le ha ocasionado a la economía del país ahora en esta zafra de exportación importante y con todo este parate de 70 y pico de horas y bueno, miles de camiones parados. Y habrán cosas que están bien desde el sindicalismo y derechos que les asisten, pero hay algo muy profundo que es el gran cambio tecnológico y la reconversión necesaria que se viene en nuestra sociedad. Y en este caso vamos a hablar con el doctor acerca de ese tema, políticas portuarias. ¿Cómo está ese tema? ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Si usted me permite, Rubén, yo voy a hablar de lo que debería ser la política fluvial, marítima, lacustre y portuaria de nuestro país. Perfecto. Desde hace aproximadamente 20 años se ha abandonado lo que tiene que ser la coordinación, la planificación, la metodología a seguir para proteger un patrimonio muy importante que tiene nuestro país, y es el relativo al ámbito acuático, a nuestro mar territorial, a nuestra zona económica exclusiva, a nuestros ríos, a nuestros lagos. Es decir, se aprecia la carencia de una política y la falta de coordinación. Cuando hablamos de política, hablamos del establecimiento de los objetivos que se procura alcanzar para el feliz y útil aprovechamiento de esos recursos, la planificación para alcanzar esos objetivos, la metodología a seguir. Claro. Esto debe ser algo que esté por encima de los partidos políticos y los avatares electorales. Es decir, tenemos que hablar de una política de Estado. Exacto. La idea es que desde hace cerca de 2 décadas se ha ido perdiendo todo lo que puede significar una conducción coordinada, inteligente, planificada de la política con relación a este espacio acuático que es más importante que desde el punto de vista de su extensión que el territorio de nuestro país estrictamente considerado. Hago especial hincapié en esta circunstancia, es decir, que no estamos hablando de la política actual, estamos hablando de lo que ha sido la conducción de estos intereses marítimos, fluviales, lacustres y portuarios por parte del Frente Amplio en el periodo que estuvo en el poder y en este periodo del gobierno de coalición multicolor. Con respecto al periodo que se desarrolló el gobierno los distintos gobiernos del Frente Amplio, nosotros hemos destacado en esta columna los tremendos errores que se cometieron cuando se aceptó en el año 2009 a carpeta cerrada
el emisor de aguas cloacales industriales que colecta las aguas de las cuencas Matanzas y Riachuelo de la ciudad de Buenos Aires, y que va a arrojar quizás el próximo año 2.300.000 metros cúbicos de esas aguas al Río de la Plata a través de ese emisor de 12 kilómetros de extensión y 4,30 metros de diámetro. Pero eso no ha sido solamente un error, sino que han habido otros en el periodo anterior, como fue el de dejar pasar que el otro emisor, el emisor de Berazategui, que si bien tiene 8 kilómetros de extensión y 4 metros de diámetro, va a lanzar más, un volumen mayor de aguas cloacales al Río de la Plata, también se dejó, se aprobó simplemente por el plazo que establece el Tratado del Río de la Plata, sin que hubieran consultas de ningún tipo con respecto al impacto ambiental que el mismo iba a producir. Estos son errores garrafales. Sí, sí. E ingresamos también al tema del canal de acceso al puerto de Montevideo. Durante el gobierno del Frente Amplio se entendió que se había aprobado el dragado del canal de acceso al puerto de Montevideo a 14 metros de profundidad, cuando nunca se había presentado un proyecto ejecutivo en ese sentido. Y este gobierno, el gobierno del presidente de la calle Pou, con una delegación en la Comisión Administradora del Río de la Plata, donde no hay un solo experto, un solo especialista en estos temas, recibió la información que le suministraba el gobierno del Frente Amplio y la aceptó como válida, y siguió hablando del canal de acceso autorizado por la Comisión Administradora del Río de la Plata a 14 metros de profundidad, cuando eso no era cierto, y mereció oportunamente una nota bastante irónica de la delegación argentina, diría de tipo didáctico, transcribiendo los artículos correspondientes y diciendo que el autorizado había sido solamente a 13 metros de profundidad, con un cambio de arrumbamiento a partir del kilómetro 42.400. Este tipo de cosas realmente son sumamente inconvenientes a la política exterior del país. En lo que tiene que ver con el emisor de las cuencas de Matanzas y Riachuelo, hemos visto la posición de la delegación uruguaya a la Comisión Administradora del Río de la Plata, que a través de su presidente primero se burlaba del que habla, diciendo a quién se le puede ocurrir y que va a contaminar, que esto, que lo otro, que tiene que cambiar la rotación de la tierra para que eso se produzca, rechazando enfáticamente en términos burlones la afirmación que hacíamos con el embajador Carlos Orlando en cuanto a que era necesario revisar cómo estaba planificada y establecida la planta de tratamiento de las aguas sin abocadas. Y después de decir todo eso, tuvo que poner violín en bolsa y propuso algo que tampoco era de recibo, que era instalar una comisión de expertos para afectar un monitoreo permanente del Río de la Plata. Si no iba a contaminar, ¿por qué entonces plantea la instalación de un comité de expertos? Ese tipo de cosas son absolutamente perjudiciales a los intereses del país, y a ello se agrega ahora otro elemento realmente pernicioso a lo que tiene que ver con la política del país, por la falta de consulta y de planificación, que fue lo aprobado en la Cámara de Senadores cuando trató el proyecto de ley de rendición de cuentas. En el artículo 177 de la reciente aprobación de la ley de rendición de cuentas, se modifica el artículo 4 de la ley 16.246 de la ley de puertos del año 92, disponiéndose que en las terminales portuarias de nuestro país y en las zonas de alijo previstas en el Tratado del Río de la Plata, se impondrá lo dispuesto en la propia ley de puertos sobre el puerto libre, el régimen de puerto libre. Y esto no se puede hacer. No se puede hacer porque las comisiones pertinentes tienen una competencia que no se puede violar por la vía de una norma legislativa. En este caso, la Comisión Administradora del Río de la Plata
es la competente para regular todo lo relativo a las zonas de alijo y complemento de carga. No solamente está mal redactada lo dispuesto en el artículo 177, porque habla solamente de zonas de alijo, y son zonas de alijo y ¿Qué son las zonas de alijo? Sí, sino que además eso está legislado por el Tratado del Río de la Plata y tiene un régimen muy especial de control de ese tipo de operaciones. En esas zonas, son 4, 2 próximas a las costas uruguayas y 2 próximas a las costas argentinas. Son solamente para alijo y complemento de carga, y nuestro país no puede legislar, menos aún con respecto a las zonas de alijo y complemento de carga próximas a la costa argentina, porque por el régimen de distribución de jurisdicciones previsto en el Tratado de Límites, todos los hechos que se susciten en buques de tercera bandera, que no estén regulados además por normas específicas, se regula por la ley más próxima a la franja de jurisdicción exclusiva, y en este caso por la ley argentina, y nosotros estamos regulando lo que sucede en toda la zona de alijo y complemento de carga, innecesariamente, porque este tema se pudo regular de otro modo sin llegar a cometer esto que constituye algo solamente inconveniente para las relaciones de nuestro país con la República Argentina, y que tensa aún más el clima poco propicio que hay en el seno de la Comisión Administradora del Río de la Plata. Pero no se trata solamente de estos errores los que estamos mencionando. Vamos a hablar de la hidrovía del río Uruguay. Se lanza por el señor Presidente de la República el día que asume la primer magistratura del país la idea de la hidrovía del río Uruguay. Nosotros manifestamos en una nota publicada en la revista de la Liga Marítima que era de muy difícil concreción, y dimos una serie de razones que el tiempo está demostrando que eran válidas. Es decir, no se contaba con el consentimiento de la República Federal del Brasil, y era dudoso el consentimiento de la República Argentina, que últimamente a través de su presidente Alberto Fernández manifestó que la Comisión Administradora del Río Uruguay tenía que estar limitada a el espacio que le corresponde a ambos países conforme al Tratado de Límites en el Río Uruguay del 7 de abril de 1961. Es decir, que no podía extenderse más allá a las aguas que comparte la Argentina con la República Federativa del Brasil. Pero ese tipo de errores, ¿no? Realmente son consecuencias de una falta de planificación y de coordinación de los estudios. Ahora nos encontramos con el intendente Frente Amplista de Pasto, el doctor Andrés Lima. Un intendente promueve la instalación de una terminal portuaria en el arroyo Itapeví, que está kilómetros al norte de la represa de Salto Grande, es decir, que evacua sus aguas en el embalse de Salto Grande. Dice que se hizo el estudio, que se va a hacer una inversión, el estudio económico, se va a hacer una inversión de 40 millones de dólares. Y sucede que plantea una serie de interrogantes que yo le he formulado a través de una publicación en el diario El País, que va a ser muy difícil que responda. Si tomó en cuenta que se requiere dragar el embalse de Salto Grande, si consideró la circunstancia de que es necesario contar con el consentimiento de la Comisión Administradora del Río Uruguay, si ha previsto lo que significa derrocar los roquedales y restinga de Itacumbú, que están a la altura de Monte Casero, y son 7 kilómetros de piedra, si consideró el bajo gálibo del puente Uruguayar, Paso de los Libres, si ha considerado los 5 pasos que hay que dragar más al norte. Sí, se lanzan este tipo de proyectos que además logísticamente, desde el punto de vista operativo, plantea dudas muy grandes, porque supongamos que se resuelve todo ese problema, que se da el embalse de Salto Grande, primero hay que llevar la draga al embalse, después hay que balizarlo, hay que llevar un buque balizador al embalse de Salto Grande, después derrocar esa restinga de Itacumbú. Vamos a suponer que se resuelve todo eso y se llevan las cargas hasta Itapeví. ¿Después qué se hace en Itapeví? ¿Qué se hace a 100 kilómetros de la represa? Que se sube en un camión y se baja hasta el puerto de Salto para marcarlo nuevamente. Bueno, ese tipo de cosas tan aventuradas que se lanzan así al barrer son realmente muy lamentables. Y por último quisiera hacer referencia al hecho de que se ha promovido recientemente en la ciudad de Vigo por el señor vicepresidente de la ANP,
el señor capitán Loureiro, todo lo relativo a la concesión del puerto Capurro, un puerto que se ha construido a un costo de 110 millones de dólares para embarcaciones pesqueras. Esto es realmente insólito, que se promocione la concesión y se establezcan condiciones para que esa concesión se lleve a cabo antes de que el pliego licitatorio haya sido aprobado por el Poder Ejecutivo. Claro. El señor capitán Loureiro no tiene conocimiento de lo que dice la ley de puertos, no tiene conocimiento de que el directorio de la Administración Nacional de Puertos tiene una función de asesoramiento. La política portuaria la lleva el Poder Ejecutivo. Claro, ¿Y cómo se va a lanzar en esos términos una promoción de esta característica, ofreciendo el puerto como si fuera una mercadería, sin que el pliego licitatorio haya sido perfectamente analizado por el Tribunal de Cuentas y homologado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros? Esto es sumamente aventurado. Estamos hablando de una inversión que se hizo de 110 millones de dólares, que no se debió hacer. Esto fue un proyecto del Frente Amplio. Otro de los errores cometidos en su momento, porque significó una enorme inversión y además coloca en una situación difícil con la República Argentina, porque le va a dar apoyo a muchos de los buques que hacen piratería de la pesca, que ingresan de noche en la zona económica argentina para capturar las especies citícolas de esa zona, que faenan, digamos, clandestinamente, y después vienen a surtirse a Montevideo. Eso nos ha maquitado con la República Argentina, un país con el cual tenemos que mantener siempre relaciones sumamente cordiales y de entendimiento. Y encima se gastan 110 millones de dólares que no era necesario invertir de ese modo cuando el país está desesperado para tener dinero para poder cumplir, entre otras cosas, con los asentamientos. Y se le ofrece a los inversores españoles por 14 millones de dólares y a pagar 58 mil dólares por mes de la concesión, y el Uruguay tiene todavía que hacer el dragado. Por favor, es impresionante. Poner las cosas en su lugar. No se puede proceder en forma tan festinada en temas de tanta importancia. Yo insisto, cuando hablamos del río Uruguay, por ejemplo, tenemos que considerar lo que significa el mercado que se va a captar, los aspectos logísticos. Observen, los señores oyentes, lo que ha sucedido con dos buques que fueron instalados por una empresa a la que estaba vinculada el senador Sartori. Me refiero al buque Provincias Unidas y al buque Alianza Uruguay. Se instalaron con bombos y platillos para hacer el transporte, el tramo que Uruguay y Argentina comparten en el río Uruguay, y allá están abandonados, la tripulación en seguro de paro, no tuvieron la carga que lo justificaban, y a pesar de eso, el presidente de la República lanza como una idea importante del puerto de Paysandú la operativa de un nuevo buque, un buque portacontenedores que puede transportar 400 contenedores, y que se denomina Paysandú. Y bueno, también se hizo un estudio adecuado, y ahora sucede que hace 15 días o 20 días que no está operando, y que en el último viaje trajo 3 contenedores. Claro. Puede operar quizás en la zafra del Citrus, o transportando piedras de Artigas, es decir, estamos hablando de piedras semipreciosas, es decir, pero obviamente no se hacen los estudios porque no existe un centro coordinador de la política que el país tiene que llevar adelante. Y por último, tenemos todo el tema de TCP, Catunati y el Estado uruguayo. Yo entiendo que es de justicia reconocerle a una empresa como Catunati ciertas preferencias en la operativa del puerto de Montevideo. Entiendo, porque creo que una empresa que hace grandes inversiones y que aporta nueva tecnología tiene el derecho a gozar de un sistema preferencial, pero no de este sistema preferencial.
no ha hecho todo este andamiaje jurídico de una forma absolutamente inapropiada, sin intervención de los departamentos jurídicos, no solamente de la Administración Nacional de Puertos, sino del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Es decir, esto se realizó en la intimidad de los gabinetes, se hizo sin recabar la opinión de centros de información muy importantes en materia marítima, como la Asociación Uruguaya de Derecho Marítimo, como el Centro de Navegación, como la Liga Marítima. El país tiene 5 universidades donde hay cátedras de Derecho Internacional público y privado. Se podían recurrir a esas universidades para recabar opiniones sobre estos temas, como se está haciendo con respecto al corredor fluvio lacustre de Laguna Merín, Laguna de los Patos. Allí se están haciendo las cosas bien, porque se le han Grupo Ceres, que efectúe un estudio sobre ese tema, y el estudio que se está realizando es de alto nivel y todo parece indicar que este proyecto de larga data, yo mencionaba hace algunos días que integré la comisión de la Laguna Merín por la delegación uruguaya que presidía el doctor Carlos Manini Río en el año 70, es decir, que fue en esa época que se presentó el proyecto que nosotros denominamos Corredor Fluvio Lacustre y que ahora se llama Hidrovía Laguna Merín, Laguna Los Patos. Ese es el camino que se debe recorrer, el camino del análisis, el camino del estudio, de la investigación y sobre todo con una política de Estado que pase, que esté por encima de los avatares del electorales, claro, de las ideologías, que permita que los intereses que el país tiene en ese enorme ámbito acuático que forma parte de nuestro patrimonio, obtener un racional, equitativo y conveniente provecho y en beneficio de las nuevas generaciones. Muchísimas gracias, doctor. Nos dio un panorama realmente muy importante, con una agudeza que le caracteriza y con mucho conocimiento. Me quedo con el concepto que primó en su exposición y que tiene que ver con ese común denominador con el cual yo soy coincidente, política de Estado. Le planteo, incluso desde el programa, y lo vamos a ir haciendo también en Libertas, vamos a ir planteando documentos y vamos a realizar mesas redondas en el programa, los días viernes, capaz que las tendremos, sobre los grandes temas nacionales que es momento de que el país se reformule como república. Y hay temas que tienen que ser política de Estado. Y este es uno de los grandes temas, por todo lo que usted nos viene explicando. Tiene que haber una política de Estado en cuanto a que se legisle definitivamente, qué sé yo, una institución dedicada a los temas marítimos con gente que tenga la experticia para eso, con gente calificada, con profesionales en ese tema, que como usted bien dice, trascienda los avatares electorales, ideológicos, y que cada maestrito con su librito quede en el pasado. Y además, yo me permito decir que este bartolismo marítimo, podríamos decir que sería una especie de política del bartolismo, ¿no? Toda la Bartola, bueno, nos está generando graves inconvenientes en varios sentidos. Usted los acaba de explicar. Le agradezco muchísimo, doctor, porque este tema es enorme para el país, enorme. Acá hay dinero que se gasta, que podría estar utilizado en otras cosas, como usted bien lo dijo. Se le agrega esto, por ejemplo, yo recuerdo también el mal ejemplo del aeropuerto de Carrasco, no está balizado. Bueno, tenemos un aeropuerto sin conectividad porque no tiene la infraestructura, no se invirtió en todos esos años en ese tema. El tema de radares es un aspecto, no es todo, faltan radares, pero sobre todo los señalizadores electrónicos para los días de niebla. Bueno, acá los aviones no pueden llegar porque es un peligro. Por lo tanto, hablar del Uruguay turístico parece un despropósito. Y esto es lo mismo, ¿no? Estamos atropellando leyes, tratados, con leyes sin consultas que no se entiende por qué, que el gobierno tendría que tener claro que esto habría que llevarlo a la consulta de los que saben y hacer las cosas como hay que hacer. Pero bueno. Si me permite, Rubén, yo omití hacer referencia al aspecto humano. En el tratado, en el contrato que se celebró con TCP Catunati, que tiene 19 páginas, no hay una sola frase, no hay una página, una sola frase que se refiera a los trabajadores. Seguro. Y eso es de vital importancia. Si uno examina la ley 16.246
de 8 de abril de 1992, la ley de puerto, que fue un logro muy importante durante el gobierno del doctor Luis Alberto de la Calle Herrera, aprecia que ese tema fue objeto de una parte sustancial de la ley y de las normas reglamentarias. Las relaciones laborales. Y el factor humano. Pero a veces es necesario seleccionar el factor humano para lograr los objetivos que se han trazado. Decía que no es posible que la delegación uruguaya ante la Comisión Administradora de Río de la Plata esté integrada por personas inexpertas. No hay ninguno que tenga una especialización vinculada con esa temática. Exacto. Que la delegación argentina está integrada con personas de que pueden cumplir ese rol, claro. Formación. Que están capacitados para ese rol. Ahí ya estamos perdiendo como el otro día. Sí, con la 4-1. Por la sí. Pero además, doctor, lo tengo que dejar, lamentablemente se nos va el espacio. Una frase, no se puede designar director nacional de transporte marítimo y fluvial a un ingeniero agrónomo. Bueno, ese claro. Muchísimas gracias. Está todo dicho, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros los días lunes. También un honor contar con el doctor Enzo González Lapeyre, eminencia en el país en materia de derecho marítimo internacional público y privado. Nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana para saber en dónde estamos. Chau. Libertas, una organización por la libertad, la república y la democracia, por una formación